Caixo, León. Y pues con esto podemos dar ya comienzo al webinar de hoy, que es el tercero de un ciclo de webinars, como sabéis, titulados Conversaciones sobre el futuro de la política, organizados por la Universidad de Mondragón y en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Vale, para el webinar de hoy tenemos con nosotros a Joan Subirach, doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, fundador y durante muchos años director del IGOP, del Instituto de Gobierno de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor visitante en numerosas universidades y autor de diversas publicaciones académicas y divulgativas, y que recientemente también está participando activamente en la política institucional como comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Y durante todos estos años pues, se ha especializado en temas de gobernanza, de gestión pública o del análisis de políticas públicas. Onguietorri Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y gracias por estar aquí hoy con nosotros, sabiendo lo que te ha supuesto también un esfuerzo en reorganizar tu agenda y tu actividad profesional. Pues te lo agradecemos doblemente. Muy bien. Onguietorri. Entonces, para el webinar de hoy teníamos organizada, como digamos, en dos partes. Un poco el título que le hemos dado ha sido Renovando la política, la incertidumbre como oportunidad. Y entonces, en una primera parte, le hemos pedido a Joan una reflexión en torno a qué oportunidades y qué retos se nos están abriendo ahora desde el ámbito de las políticas públicas, pues en estos tiempos de incertidumbre o tal y como lo has escrito tú últimamente, de incertidumbre radical, ¿verdad? Y luego ya en una segunda mitad, pues podremos tener la opción de dialogar y para el cual, bueno, pues veo ya a unos cuantos conocidos que estáis conectados. Solo deciros que tenéis en la parte derecha de las pantallas tanto el foro, el chat o la parte de preguntas, donde podéis preguntarle a Joan pues, un poco sobre vuestras inquietudes o las cuestiones que queráis compartir. Pues sin más preámbulos, Joan, la palabra es tuya. Muy Cuando bien, quieras. intentaré, gracias a la Universidad de Mondragón y a la Diputación de Guipúzcoa por la invitación, e intentaré ser relativamente breve. El tema es muy amplio, pero voy a intentar hablar una media horita o así, y luego que tengamos tiempo hasta las 5:30 de poder comentar también cosas con los que queráis, ¿no? Aquí, digamos, uno de los temas claves al hablar de políticas públicas y de renovación de políticas públicas sería también ver un poco la historia, digamos, de las políticas públicas y un poco la situación actual, ¿no? O sea, yo creo que si miramos un poco el origen de las políticas públicas, básicamente tiene que ver con a medida que pasan los años y si miramos desde el punto de vista histórico, hay una creciente necesidad de resolver problemas de carácter colectivo desde instituciones también colectivas, ¿no? Por así decirlo, lo que relaciona a las políticas públicas con la realidad social es aquella definición de problemas que se consideran que tienen un tal calibre y un tal calado y afectan a un tal conjunto de población que requieren una respuesta que va más allá de las respuestas de carácter individual, comunitario, colectivo que se puedan dar. Esto sería una definición estándar, ¿no? Ya sería un debate ahora, considerar si hay políticas públicas que no son institucionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que en Cataluña, a principios del siglo XX, el anarcosindicalismo generara una capacidad mutualista, colectiva, comunitaria, de resolver problemas de salud, de otros temas, sobre la base de la libre agregación de individuos y de personas que juntos se enfrentaban a riesgos que no podían enfrentarse de manera individual y que tampoco tenían respuesta desde el punto de vista institucional.
y que esto les generaba la necesidad de agruparse, de mutualizar ese riesgo y de buscar una respuesta, ¿no? En general, si miramos digamos, el desarrollo de las políticas públicas, más bien en la literatura de políticas públicas se considera que las políticas públicas son aquello que hacen las instituciones que entre todos hemos dado, en democracia, bla, 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 para resolver problemas de carácter colectivo. Fijaos que hay dos palabras clave aquí que serían riesgo y protección, ¿no? Riesgos individuales, riesgos colectivos, necesidad de protección. La protección puede venir, digamos, por el señor feudal, puede venir por la iglesia, puede venir por el Estado, puede venir por la libre agregación de individuos que se ponen, que se articulan, pero es una respuesta de protección que se genera ante un riesgo. Yo creo que esto es un elemento importante porque de alguna manera lo que el mercado viene a decir es que la respuesta a los riesgos individuales lo ofrece el mercado a través de empresas que dan respuestas de protección, ¿no? Fijaos que esta clave, ¿no? que en buena parte explica por qué hasta mediados del siglo XX en Europa no hay realmente políticas públicas del nivel que teníamos, hay precedentes, ¿no? Bismarck en Prusia, la República de Weimar, los periodos, digamos, de colectivización que antes comentaba, bla, 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 pero realmente podríamos decir, hasta 1945, o si queréis, a partir del New Deal en Estados Unidos, no hay propiamente políticas públicas de carácter institucional que respondan a riesgos. Yo creo que este planteamiento que estoy haciendo, si alguien tiene interés en trabajarlo un poco más, hay un libro clave para mí que es La gran transformación de Cal Polanyi, ¿no? Que es un libro escrito, fijaos, 1944, o sea, de novedad no tiene nada, ¿no? Porque es un libro, digamos, de mediados del siglo XX, de este autor, que era, si no recuerdo mal, húngaro de origen, que fue a Londres, trabajó para los sindicatos, para las State Unions en Gran Bretaña y luego hizo esta gran obra un poco que reflejaba el proceso del doble movimiento que él llamaba, ¿no? El movimiento de mercantilización de la vida, el mercado que pasa de ser un elemento muy específico de la vida de las personas en el intercambio que se produce, ¿no? Del mercado. El mercado siempre ha habido lógicas de mercado, pero también ha habido lógicas de trueque, de intercambio, de solidaridad, de cooperación. El mercado es una más. Cómo él describe cómo ese proceso de mercantilización de la vida, que es un movimiento importantísimo que se da sobre todo en Inglaterra a partir de la sociedad industrial, genera una respuesta, otro movimiento, que es el movimiento de protección, de búsqueda de protección. El movimiento, digamos, de mercantilización lo que hace es erosionar todas las bases sociales que se habían creado de respuesta ante los riesgos. Los riesgos de pobreza, los riesgos de salud, los riesgos de la guerra, los riesgos de inseguridad, ¿no? Y el mercado lo que hace es romper, por ejemplo, un tema clave, ¿no? Que es la relación entre tierra y trabajo, ¿no? Y subsistencia, ¿no? Es decir, la expulsión de los campesinos de sus tierras, digamos, el proceso de ruptura de los vínculos con la tierra y con la subsistencia, y el hecho de que los trabajadores tengan que ir a las empresas a trabajar en algo de lo cual no van a comer, porque antes de lo que trabajaban comían y lo que les sobraba lo intercambiaban. Esa extracción, digamos, de valor que se produce en el trabajo y esa, digamos, ruptura entre subsistencia y trabajo y entre tierra, ¿no? La tierra también se mercantiliza, el trabajo también se mercantiliza y dice Polanyi, al final se mercantiliza la vida, ¿no? Por tanto, no estamos en una economía de mercado, dice él, sino en una sociedad de mercado. Ante esa situación, la demanda de protección es muy potente y esto es lo que, según Polanyi, explica los grandes conflictos de inicios del siglo XX, ¿no? Que podríamos hablar del fascismo, del comunismo, que son respuestas, fijaos, todas ellas estatalizadoras, de respuestas de protección, en el fondo, ante los riesgos, ¿no? Ante la demanda de protección que genera la sensación de riesgo, pues ese movimiento de protección que se ubica en el Estado como reivindicación central para buscar
algo por encima de las escalas más pequeñas, que son las escalas, digamos, comunitarias, algo que genere una protección por arriba, y esa es la lógica estatalizadora, ¿no? Ahí es donde encontramos la base de las políticas públicas de hoy, ¿no? Es decir, de hecho, ¿cuándo se empieza a hablar de políticas públicas? Se empieza a hablar de políticas públicas en los años 50. Los primeros libros, ¿no?, que hablan de las políticas públicas, de los programas, ¿no?, públicos para resolver problemas de carácter colectivo a través de la intervención del Estado, ¿no? Por lo tanto, con dinero que se pone en marcha para resolver, pues, la pobreza, yo qué sé, las grandes... Fijaos que las políticas públicas de principio del siglo eran básicamente las más subsidiarias en relación al mercado, ¿no? Defensa o guerra, seguridad interna, hacienda, justicia y poca cosa más, ¿no? Y obras públicas que empezaban, ¿no? Porque el mercado también necesitaba que alguien hiciera carreteras, ¿no? Pero toda la idea que tenemos hoy de sanidad, educación, servicios sociales, cultura, todo esto viene mucho más tarde en la medida que este tipo de temas se consideran de carácter público, ¿no? Bien, este sería un poco la idea básica, y si veis cómo se construyeron los grandes cuerpos de la administración pública, se construyeron sobre esta base. Napoleón empezó con los ingenieros de caminos, ¿no? Y luego poco a poco pues, se fueron creando, ¿no?, las lógicas de los cuerpos de profesorado, de sanidad, etcétera, etcétera, que responden, ¿no? Es la respuesta administrativa, ¿no?, la construcción de esos grandes aparatos, ¿no?, de protección que el Estado genera, ¿no? El problema es que esas estructuras administrativas tienen, vistos desde la perspectiva de hoy, tienen varios problemas, pero uno de ellos es que son muy jerárquicos, ¿no? O sea, van de arriba abajo y tienen una lógica muy competencial. O sea, hay alguien que manda, que tiene alguien que ejecuta y que va bajando hasta la escala más pequeña, y hay una ordenación de jerarquía también en la administración, desde el Estado hasta el municipio, ¿no? Y esto es una relación jerárquica de autoridad. Y luego competencia. Esta es competencia de educación, esta es competencia de salud, esto, ¿no? Y por lo tanto hay una falta de flexibilidad en la estructura de respuesta. Es una estructura, como diría hoy, en la lectura que hoy haríamos de esto, que hace Nancy Fraser, por ejemplo, del libro de Polanyi, muy interesante. Lo podéis encontrar en la New Left Review, ¿no? Nancy Fraser repiensa Polanyi y dice: esta es una respuesta jerárquica y patriarcal. Nosotros sí que queremos protección ante los riesgos contemporáneos, pero no queremos esa respuesta, que es una respuesta jerárquica y patriarcal. Queremos una respuesta más horizontal, más pensada desde la lógica del cuidado, de lo femenino también, ¿no? De la proximidad, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay un primer elemento. Bueno, pensemos, porque nos vamos alargando, pensemos en términos de hoy, ¿no? Hay una frase de la que fue secretaria de Estado con Clinton, ¿no?, Madeleine Albright, que tiene una frase que es un poco provocadora, pero que puede servir como resumen. Decía Madeleine Albright, ya cuando no era secretaria de Estado de Clinton, decía: tenemos, a principios de este siglo, decía, tenemos problemas del siglo XXI a los cuales les pretendemos dar respuesta con ideas del siglo XX y utilizando instrumentos del siglo XIX. Creo que es un resumen, como cualquier frase de estas, simple, si queréis, pero nos está dando ideas, ¿no? Es decir, por lo tanto, los problemas que tenemos son iguales que los que teníamos del siglo XX, en parte sí, en parte muy distintos, lo estamos viendo. Las ideas que teníamos en el siglo XX, sobre las cuales operábamos y construíamos las políticas, siguen siendo útiles. Y además, los instrumentos que habíamos construido de carácter administrativo, de carácter burocrático, etcétera, que tenían una lógica weberiana, son del siglo XIX, nos siguen sirviendo, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco estos tres elementos, ¿no? Yo creo que los problemas que tenemos hoy en el siglo XXI son problemas
básicamente mucho más complejos, ¿no? Es decir, ahora se oye decir, ha pasado el tiempo en los que teníamos los grandes dirigentes históricos, ¿no? Mitterrand, Kohl, no sé, Felipe González, por decir algo, ¿no? Etcétera. Es decir, este tipo de momento, ¿no? De los 80, en el que aparentemente llegamos a una... Claro, es que la complejidad de los problemas actuales con la globalización, enfrentándonos al cambio climático, con la sensación de cambio de época que implica lo digital, por lo tanto, con la erosión de muchos mecanismos de intermediación que se habían ido construyendo, con la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, con el ruido de las redes sociales, etcétera. Es decir, y con los avances científicos, que son muy importantes, pero que a diferencia de lo que imaginábamos, no nos dan más certeza, sino que nos dan más incertidumbre, porque la ciencia avanza sobre la base de negar las certezas anteriores, desde Popper, ¿no? Entonces, la sensación digamos, de riesgo aumenta, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre sobre los lugares de trabajo, sobre el tipo de educación que necesitamos, sobre digamos, sobre si lo que tenemos, lo que estamos manteniendo tendrá sentido dentro de unos años, sobre si vamos a poder seguir es decir, las ideas, y ahí nos encontramos con las ideas, ¿no? Si las ideas con las cuales nos hemos enfrentado históricamente a estos temas, que ha sido pensar que el desarrollo y el crecimiento siempre nos van a dar respuestas a este tipo de cosas, hoy no nos aparecen, no funcionan. Tenemos una cantidad de problemas conectados entre ellos, una diversidad. O sea, por ejemplo, un factor que Polanyi no podía ni imaginar y que no era típico del siglo XX, que es la heterogeneidad social, ¿no? La demanda de reconocimiento individual y colectivo a todo tipo, digamos, de convicciones y de ideas distintas, ¿no? Es decir, esto no solamente tiene que ver con los elementos de inmigración o de interculturalidad, sino también con la ruptura de la lógica de edades, con las formas distintas de considerar los elementos de alimentación. Es decir, si algo caracteriza el siglo XXI es la diversidad, ¿no? Cuando el gran conflicto del siglo XX fue el conflicto entre libertad e igualdad, a eso que sigue siendo verdad, ¿no? El conflicto entre autonomía personal e igualdad, hoy le debemos añadir algo que complica mucho más el proceso, que es la necesidad de reconocer la diversidad. Por tanto, autonomía personal, diversidad, igualdad son el triángulo de los valores, que es muy complicado, ¿no? Es esa especie de trilema, ¿no? De Dani Rodrik, ¿no? Es muy complicado que funcionen simultáneamente, ¿no? Entonces, a esa sensación de gran heterogeneidad, esto está generando también un problema que es del siglo XXI, que no es del siglo XX, que los grandes agregados sociales, ¿no? Las clases, los colectivos, se han fragmentado entre sí, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil, incluso desde las administraciones, decir, bueno, pues vamos a hablar con los afectados, ¿no? Vamos a hablar, queremos hacer esta instalación en este barrio, vamos a hablar con la asociación de vecinos, sí, pero la asociación de vecinos, ¿a quién representa? A unos cuantos vecinos, otros vecinos no se sienten representados por ellos, internamente hay conflictos. Es decir, esa fragmentación social hace muy difícil también la interlocución de grandes actores, ¿no? De grandes agregados sociales, ¿no? Pues no tiene efectos, ¿no? Lo que llaman el efecto NIMBY, ¿no? Not in my backyard, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que se haga un depósito de residuos, para decir algo que en el País Vasco pues no tiene ningún problema, como sabemos. Vamos a hacer una instalación de residuos en tal sitio. Sí, pero no, es muy necesaria, pero que la hagan en otro sitio, no aquí. O cualquier cosa, ¿no? La manifestación que hubo el año pasado en Barcelona contra un tanatorio. Mira que el tanatorio es silencioso, ¿no? Pues los vecinos estaban en contra del tanatorio porque decían que esto hacía perder valor de sus viviendas, etcétera. Es difícil encontrar procesos de carácter colectivo que no generen conflictos, ¿no? De intereses inmediatamente. Por lo tanto, tenemos diversidad en la lógica social, fragmentación de intereses, la ciencia que nos debería dar más respuestas, en muchos casos no nos da, lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Muchos científicos dicen, no tenemos evidencia de que los niños, cuando estén juntos a menos de 1,5 metros,
puedan tener contagios, pero cuando dicen que no tienen evidencia, no están diciendo que tengan la evidencia contraria, están diciendo que no tienen esa evidencia. Por lo tanto, hay una gran incertidumbre en el proceso, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que podamos también encontrar. Entonces, ante esa situación de incertidumbre, nos quedaría la jerarquía, ¿no? Y esto está pasando ahora también. ¿Por qué la extrema derecha también aumenta fuerza? Porque está dando una respuesta de volvamos al pasado, donde había gente que sí que tenía los valores claros y la autoridad es lo que necesitamos, tanta confusión y tanta historia, ¿no? Entonces, digamos, el autoritarismo aparece como una respuesta ante la incertidumbre, ¿no? Porque lo contrario del autoritarismo es muy complicado, porque es aceptar que la democracia tiene que funcionar con ese nivel de complejidad, ¿no? Y eso no es nada sencillo aceptarlo, ¿no? Por tanto, tenemos ese tipo de problemas, nos enfrentamos a esos problemas con unas ideas que en general son obsoletas, responden a otro momento. Cuando tienes un problema, ¿qué hacías cuando tenías un problema en una administración pública y querías enfrentarte a esa complejidad? Decías, vamos a aumentar los presupuestos, porque entonces al menos todo el mundo gana algo, pero es que ahora no puedes aumentar los presupuestos, digamos, indefinidamente. Por lo tanto, ahí tenemos también un problema. Y cuando vemos los instrumentos que tenemos instrumentos como la administración, la ley, la burocracia, etcétera, que no acaban de servir para resolver esa complejidad, ¿no? Son respuestas de otro momento, ¿no? La globalidad, además, ¿no? El tipo de problemas con que nos enfrentamos, digamos, no permite tampoco que el Estado, es decir, la lógica estatal, que era la que antes nos daba respuestas de protección, ahora tampoco nos sirve, porque los problemas son de carácter global. La pandemia, ¿no? La gripe española que llaman del 18 tenía un nivel de localización mucho mayor, o los casos que hemos visto históricamente de pandemias. Evidentemente no es la primera vez que hay pandemias, pero sí que es la primera vez que tenemos una pandemia de carácter global que se mueve con una rapidez brutal. O sea, ahora sabemos los 70 tíos que en Pekín han quedado afectados ayer en el mercado de no sé dónde, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque sabemos que esto, al día siguiente, un tipo de Wuhan puede estar en Santurce, ¿no? Entonces, claro, realmente es ese tipo de situaciones de carácter global, digamos, no tenemos, o sea, el reforzamiento de los estados que se está produciendo ahora con la pandemia, yo creo que es un movimiento que no tiene mucho recorrido. Se está viendo, ¿no? Porque los estados son un no lugar. O sea, si la globalización es un no lugar, el estado también es un no lugar, ¿no? Es un lugar construido sobre la base de una retórica que tenía un cierto, es decir, sacaban pecho los estados porque eran capaces de proteger. Ahora eso no pasa. Es decir, necesitamos escalas más próximas, necesitamos más globalización para muchos temas y más localismo para otros, ¿no? Fijaos, la alcaldesa de Barcelona coge el teléfono, habla con el alcalde de Milán, habla con el alcalde de Berlín, habla con el alcalde de París o de Lisboa y en 2 minutos están hablando de lo mismo exactamente. Están hablando de la movilidad, de la contaminación, del espacio público. Ahora poned en relación a los 7 jefes de Estado de esas ciudades que os acabo de mencionar y van a tardar varios días en saber si el sistema es parlamentario, presidencial, si la Constitución se lo permite, no se lo permite. Es decir, el factor local tiene un nivel de globalización, tiene un nivel digamos, de proximidad mucho mayor que el nivel estatal. Y, por tanto, genera mucha más facilidad de benchmarking, ¿no? De aprender unos de otros, de saber qué se puede hacer ante ese problema. Por lo tanto, tenemos un problema también en política, que es que hemos marcado, digamos, la hipótesis del Estado como un elemento muy importante y el Estado tampoco no nos acaba de funcionar, ¿no? El Estado, o sea, necesitamos descentralizar mucho más la política, manteniendo, eso sí, ¿no? una cierta dimensión supralocal, que sería básicamente planificación y evaluación y digamos, intercambio de datos, ¿no? Que son los que requieren una lógica. Es decir, porque si solamente trabajas con la idea de descentralización, seguramente vas a generar más desigualdad entre territorios que son desiguales. Necesitas mecanismos de redistribución que tengan un carácter supralocal y necesitas mecanismos de planificación y de evaluación que también tengan un carácter supralocal.
pero probablemente si miramos los países en Europa que funcionan mejor, son aquellos que tienen un nivel de descentralización en políticas más alto, que son los países nórdicos. Aquí estamos en una distribución de gasto público en España que más o menos es 50, 33 o 35, no, debe ser, ahora estamos en 51, 34, 35, 13, ¿no? 13 es el nivel local, 34, 35 el nivel autonómico y 51, 52 el nivel estatal. Y si hablamos de los países nórdicos, estamos entre 60 y 40, ¿no? 60 el ámbito estatal y 40 el ámbito local. Punto. No hay un ámbito intermedio, ¿no? Y realmente ese factor de proximidad es un factor muy, muy importante. Estoy mirando la hora para ver si me paso, ¿no? Por lo tanto, tenemos instrumentos pensados para hacer otras cosas con lógicas obsoletas y, en cambio, estamos viendo cómo los cambios de la situación están generando, digamos, perspectivas de conflicto mayores, ¿no? Porque la acumulación de riesgos va a parar sobre la población que ya tiene más vulnerabilidades, ¿no? Y esto se está viendo con el COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, es evidente que la pandemia no es democrática, ¿no? Decían, el virus es democrático. No es democrático porque afecta de manera muy desigual a la gente y evidentemente desde el punto de vista de trabajo, de condiciones de habitabilidad, de lo que queráis, no. El COVID, y con esto voy acabando, sí que nos está enseñando una cosa, ¿no? Que seguramente las mejores respuestas se han dado en la medida en que la solución ha tenido mejor conexión con el problema, ¿no? Y pongo un caso muy concreto de Barcelona. Es decir, cuando aquí hubo un momento que los grandes hospitales de Barcelona, son 4, el Clínic, Bellvitge, Vall d'Hebron y el Mar, estaban ya a punto de colapsarse, ya no podían empezar a recibir más personas enfermas. Llegó un poco la demanda de los hospitales de que necesitaban ampliar esos espacios, no podían dar salida a esa situación. Entonces, digamos, fue clave una conversación entre la alcaldesa de Barcelona y la persona de Médicos Sin Fronteras en Cataluña, que un poco entendieron que el tipo de crisis a las que estábamos enfrentándonos era un tipo de crisis que requería partir del problema. Es decir, los hospitales han de aumentar su capacidad digamos, de recepción. ¿Quién tiene competencias? Me da igual. ¿Quién compra las camas? Me da igual. ¿Quién hace la canalización de oxígeno y los respiradores? Me da igual. Necesitamos, digamos, pasar de competencias, de jerarquía. Es decir, resumiendo, la solución estaba en el problema, ¿no? Es desde el problema, desde el que podíamos construir, ¿no?, la interdependencia de factores que necesitaba, digamos, dar respuesta al problema, ¿no? Y un poco era lo de menos el quién tenía o no tenía esa competencia. Bueno, yo creo que esa es otro elemento, ¿no? Y con esto voy acabando, ¿no? Que es un poco la idea de cómo construimos un sistema de gobernanza que parta de la lógica de la interdependencia, de la gestión en red. Claro, gestionar en red no quiere decir pasar el muerto de uno a otro, ¿no? Es decir, esto es muy típico, ¿no? Dice, no, nosotros trabajamos en red, dice, porque hemos digamos, yo le paso el problema, ¿no? Yo tengo un problema en la escuela, pero se lo paso a los servicios sociales. No, tú estás pasando el marrón. Esto no es trabajar en red. Trabajar en red quiere decir aceptar que hay un proceso de interdependencia, que juntos tenemos un problema, que ninguno de los dos lo puede resolver y que vamos a trabajar sin jerarquía en la resolución del problema, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con partir del problema y con partir de la proximidad. Es decir, tenemos una estructura administrativa y política que acostumbra, digamos, a caer en el vicio de que donde hay más información hay menos poder y donde hay más poder hay menos información. Entonces, eso tiene que modificarse sin que desde el punto de vista más supralocal, es evidente que necesitas compartir información, pero que ese compartir información no sea de carácter jerárquico, sino sea trabajar conjuntamente con el problema, ¿no? Por tanto, hay una lógica de gobernanza en red que yo creo que es clave, y estamos viendo algunos países también con ideas muy, muy sugerentes.
Dicen que funciona muy bien, yo creo, porque nadie ha ido a ver si es verdad, Nueva Zelanda, porque está muy lejos, pero dicen que funciona muy bien porque tiene un sistema, digamos, matricial en el cual, digamos, un ministro tiene varios ministerios y un ministerio puede llegar a tener varios ministros, ¿no? Trabajan con una lógica más cruzada, ¿no? En la cual no hay competencias estructuradas clásicas, sino hay más mezcla, más trabajo en más transversalidad y, por lo tanto, se abordan problemas de manera conjunta, ¿no? Yo creo que ese es también un elemento. Por lo tanto, escala, ¿no? Trabajar con escalas de más proximidad, trabajar desde lógicas, y esto permite trabajar más con elementos de cuidado. Por ejemplo, es obvio que las residencias de ancianos es algo, es decir, ya pasó con los manicomios en los años 80, cuando Basalla dijo que se tenían que eliminar y nos dimos cuenta que la desinstitucionalización de los enfermos mentales era clave. Ahora tenemos un tema parecido, que es desinstitucionalizar los temas de atención a las personas mayores, ¿no? Y ahí también es donde necesitamos también una forma de articular más desde la proximidad, trabajar más desde la lógica de la persona, del domicilio, etcétera, y menos desde el ámbito, digamos, institucional, ¿no? Se me ha perdido. Estoy aquí. Bien, lo dejo aquí. Si os parece, seguro que me he dejado muchas cosas porque en 35 minutos que he estado o en 30 minutos es difícil abarcar toda esa cantidad de temas, pero sí que me gustaría ahora pues que aprovechemos el rato que tenemos hasta las 5:30 para compartir dudas y problemas que hayan surgido. Muy bien. Vamos entrando ahí en el tema. Gracias, Joan. Tal y como nos comentas, las formas de gobierno tradicional no funcionan, ¿no? O sea, lógicas basadas en Estado, hay que descentralizar más la política y bascular hacia modelos de gobernanza o, como decías, un poco lógicas basadas en red y en valores como la interdependencia. En este nuevo enfoque, los actores locales o regionales, ¿no? Viendo un poco el público que tenemos hoy, la gente que está participando, gente que en los ayuntamientos, diputaciones, bueno, otro tipo de actores en el mismo territorio, ¿no? Están adquiriendo nuevos roles, ¿no? Y todo esto también nos lleva un poco a un tema que tú lo has trabajado mucho, es el tema de la gobernanza multinivel, ¿no? Un poco, no sé, me gustaría un poco que nos contaras un poco cuáles son las claves, como un poco los retos, las oportunidades que están surgiendo. Sí, yo creo que, bueno, he ido dando algunos apuntes a medida que iba charlando. Yo creo que digamos, hay un nivel, digamos, de obsolescencia que sería la combinación jerarquía-competencia, ¿no? Digamos, Ujú. porque los problemas que puede tener, digamos, Barcelona o un barrio de Barcelona tienen un nivel o sea, las políticas de las distintas esferas de gobierno, yo hablo más de esferas de gobierno que de niveles de gobierno, porque el nivel da una lógica jerárquica, ¿no? De las distintas esferas de gobierno, en una persona que vive pues en el ensanche de Barcelona, pues tiene el distrito de la ciudad, porque hay competencias que son de distrito, ayuntamiento, consejo comarcal, diputación, Generalitat, me he dejado la diputación provincial, la he dicho, la diputación, la Generalitat, el Estado y la Unión Europea, ¿no? Y, y es cierto que todas esas políticas y esas instituciones afectan a la vida de esa persona que vive en el ensanche de Barcelona. Por lo tanto, digamos, la hipótesis de que esto pueda funcionar con lógicas estrictamente verticales y con una mirada, digamos, muy competencial, esto es mío y esto es tuyo, ¿no? Y con conflictos de competencias positivos o negativos, ¿no? Esto lo quiero hacer yo, o al revés, a mí no me toca esto, te toca a ti. Esto nos lleva a parálisis y a situaciones de una complejidad brutal, ¿no? Y esto se ve en los momentos de crisis como los actuales, ¿no? En los cuales hay temas que se eternizan. Tú ves lo que está pasando, ¿no?
en el ámbito público en muchos casos frente a los temas de pandemia y lo comparas con lo que la propia respuesta social va dando y es evidente que hay un desencaje muy notable, ¿no? Es decir, yo creo que ahí, digamos, trabajar con lógicas multinivel, por ejemplo, lo hemos hecho, como os decía, ante la crisis de los hospitales, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, 3 municipios del área de Barcelona que nunca habían trabajado juntos, Santa Coloma, Badalona y San Adrián, se pusieron de acuerdo en organizar los sistemas de guardia urbana, de policía municipal conjuntos, porque era evidente que no podían atender los problemas con lógicas de frontera, ¿no? Hasta aquí es tu problema, hasta aquí empieza otro. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que teníamos una dimensión metropolitana en Barcelona que es muy activa y útil en temas de transporte y de residuos y en utilities, agua, etcétera, pero que necesitamos más capas. La capa de salud, la capa de educación, la capa de servicios sociales, las necesitamos en el ámbito metropolitano, porque, digamos, Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados con 1.600.000 personas, pero los 37 municipios del área metropolitana tienen 3,5 millones y hay muchos casos donde, por tanto, esa es una dimensión de gobernanza metropolitana en la cual la Generalitat tiene que intervenir, porque fíjate, por ejemplo, que Barcelona tiene un consorcio de salud o un consorcio de educación donde estamos 60%, 40% la Generalitat y el municipio, pero el resto de municipios del área metropolitana no tienen esos consorcios. Necesitamos trabajar más conjuntamente. Cuando hemos hecho oficinas conjuntas, lo hemos hecho para 2 casos, para las residencias de personas mayores y para el tema de hospitales. Han funcionado de maravilla. Y han funcionado de maravilla porque no se basaban en esto es mío, esto es tuyo, sino tenemos un problema los dos, ¿cómo lo resolvemos? Entonces yo creo que tiene una dimensión muy clara. La Unión Europea no tiene estructura de implementación propia, no tiene funcionarios europeos que implementen sus políticas, lo hacen a través de los estados. Por lo tanto, digamos, esa es un tipo, digamos, de gestión de políticas mucho más basada en la regulación que en la provisión. No hay provisión de políticas, ¿no? Hay regulación solamente, ¿no? Y aquí lo más difícil es ver el papel del Estado. Fíjate que el Estado en sanidad, o sea, pusieron a un ministro de Sanidad que tenía muy pocas ideas sobre sanidad, era una persona que era el jefe de organización del PSC en Barcelona. El Partido Socialista pensó que podía tener un nivel de influencia significativo en el propio gobierno, lo puso de ministro de Sanidad porque el ministro de Sanidad tenía muy pocas funciones. Tenía básicamente los problemas de salud, de sanidad internacional y los casos en que hubiera pandemia y un cierto nivel de inspección. Bueno, pues fíjate el papel de protagonismo que ha tenido, ¿no? Porque en este tipo de situaciones la estructura, digamos, multinivel tiene una fuerza muy importante porque tiene que poner de acuerdo el conjunto de estados de la Unión Europea con temas de protección de salud y con temas de compartir datos. El gran tema de los datos, por ejemplo, que ha habido, ¿no? En tema, ¿no? Es decir, la lógica multinivel nos indicaría, como te he dicho antes, que los niveles superiores, digamos, ¿no? Las esferas de gobierno que tienen menos vinculación con el territorio han de tener más fuerza en procesos de redistribución, en procesos de acumulación de datos y en procesos de compartir esos datos y esa información. Y en cambio, tiene que haber mucha más capacidad de gestión y de decisión diferenciada y de implementación diversificada en los niveles locales. Lo cual, lo local, entonces tenemos un problema, ¿no? Porque yo he hablado del caso de los países nórdicos, pero los países nórdicos tienen un nivel de administración local bastante más grande que el nuestro. Aquí hay un nivel de fragmentación municipal también muy importante. Cataluña tiene casi 1.000 municipios, con niveles, con el 80% con menos de 500 habitantes, ¿no? Por tanto, hay un problema de escala. Hay un caso que yo siempre pongo como ejemplo, que es el de la Vall d'en Bas, que es 7 pueblos de la zona al lado de Olot, de la Garrocha, que decidieron crear un municipio único, la Vall d'en Bas, porque así si lo hacían así, tenían acceso a un centro de asistencia primaria y a un instituto. Y por separado nunca lo hubieran podido tener, porque no tenían el tamaño suficiente. Se pusieron de acuerdo en hacer el municipio, pero han mantenido 7 fiestas mayores y 7 misas los domingos, ¿no? O sea, digamos, han
han hecho ver que se unificaban para poder tener un nivel de gestión que les permita, ¿no?, tener un nivel de gestión territorial, pero que no les haga perder identidad de campanario, ¿no? Y esa es una solución inteligente, que es la contraria del que muchas veces se hace cuando lo que se hace es digamos, separar municipios, ¿no? Porque yo no puedo ver a los tíos de ese de al lado, pues vamos a hacer un municipio nuevo, ¿no? Entonces, al final acabas en la miseria de que te conoces con los 4, pero no tienes recursos para poder trabajar. Yo creo que esa mezcla de escala, identidad, espacio y poder, ¿no?, esos 4 elementos son los que hay que trabajar para encontrar niveles de gobernanza adecuados, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Joaquín, aquí en el foro, Caixo, hablas de descentralización, de pensar en red, gobernanza multinivel, etcétera, pero sin embargo los Estados-nación clásicos siguen siendo constructos políticos y sociales muy poderosos con grandes inercias jerárquicas. Y aquí viene la pregunta, ¿qué mecanismos de intervención política crees que son posibles para avanzar hacia escenarios más descentralizados? Sí, lo cierto es que esta es una gran pregunta, ¿no? Porque decía antes, yo hablaba de los estados como un no lugar, y es verdad, ¿no? Es decir, el Estado no existe como tal, ¿no? A los 3 elementos básicos del Estado que decía Jelinek eran población, territorio y soberanía. La población cada vez es más movible, se mueven, es muy difícil, ¿no?, saber quién tiene papeles, quién no los tiene, dónde estás, etcétera. El territorio, los problemas no aceptan el territorio, y la soberanía también cada vez es más complicada, ¿no? Por lo tanto, el defender esa lógica de soberanía, ¿no? Es decir, el Estado, digamos, está mal situado en la nueva modernidad, ¿no? Pero al mismo tiempo mantiene unas rutinas muy fuertes, ¿no? Y lo que dice Joaquín tiene toda la razón. Lo hemos visto también, ¿no?, en estas semanas del COVID, ¿no? Entonces, hay un problema de constructo que decía él, ¿no?, de construcción, ¿no?, ideológica, que hace que al no encontrar niveles de protección adecuado para ciertos riesgos, los quieras buscar en el escenario en el que habitualmente está esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado bastante con el concepto de los comunes, ¿no?, la idea de lo común. La idea de lo común es muy fuerte y es muy potente, y lo sabéis también en el País Vasco y en otras partes de España. Hay tradiciones muy fuertes, como evidentemente las comunidades indígenas de América, etcétera. Toda la construcción que analizó Ostrom, ¿no?, con los bienes comunes, es un elemento muy fuerte que genera lógicas de protección, pero en una escala determinada. Y los que forman parte de esa comunidad tienen protección, pero los que no forman parte de esa comunidad no. Entonces, la ventaja del Estado es que es una protección que no es necesariamente de comunidad, ¿no? O sea, te da protección a cambio de que votes y que pagues impuestos. Y si no votas pero pagas impuestos, pues da igual, ¿no? Porque tú de alguna manera aceptas esa lógica. Entonces, ¿cómo podemos subvertir esa lógica que vemos cada vez más obsoleta? Reforzando los espacios, digamos, más comunitarios, de más proximidad, pero sin caer en una lógica que esa localización sea contradictoria o implique la negación de la globalidad, ¿no? O sea, lo que está pasando con la extrema derecha es que está intentando reconstruir los estados como lógicas de protección. O sea, la frase de Le Pen, de Marine Le Pen, diciendo en Francia, dice, es una gran casa en la cual los franceses podemos tener protección si nos ponemos de acuerdo. Lo que no podemos dejar es la puerta abierta, ¿no? Si dejamos la puerta abierta de la casa, pues entra todo tipo de gente y esto es un lío, ¿no? Si nos atenemos, ¿no?, si nos atenemos a lo que son nuestras tradiciones, la caza, los toros, digamos, las fiestas patrias y no sé qué, pues esto nos protegerá a los nuestros, ¿no? Entonces, esa lógica de los nuestros, los otros y los nuestros es una lógica que encuentra en el Estado una forma de funcionar. Entonces, ¿cómo trabajar con una lógica que al mismo tiempo sea protectora y al mismo tiempo abierta, ¿no?
Y ahí es donde está la fuerza, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Las ciudades se construyeron en la Edad Media como espacios en los cuales había vecindad entre extraños. Tú podías convivir con otra gente que eran tus vecinos sin que obligatoriamente tuvieras que vivir como ellos, cosa que en un pequeño pueblo tienes que hacer, ¿no? O sea, hay cosas de la comunidad que son un palo, ¿no? Porque te obligan a vivir como la comunidad quiere, ¿no? Entonces, la ciudad tiene esa dimensión de convivencia, de tamaño, ¿no? Que te permite al mismo tiempo tener una convivencia conjunta y, y al mismo tiempo, digamos, no tener que aceptar forzosamente una forma de convivencia que sea única para todo el mundo, homogénea, ¿no? Es la idea de ciudad abierta, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de globalismo y municipalismo es para mí una de las claves digamos, que evidentemente no es aplicable mañana, ¿no? Pero que te indica orientaciones, ¿no? Reforzar lo municipal y una idea de municipal en red y con lógicas más globales creo que es potente, ¿no? Y que responde a esa idea de protección y de respuesta menos jerárquica y menos patriarcal que decía Fraser, ¿no? Bien. La convivencia, el trabajo de red, ¿no? El trabajo de red que conlleva cooperación, conlleva corresponsabilidad, ¿no? Un poco, Joan, ¿qué lugar ocupan un poco los valores, ¿no? En la acción pública, ¿cuáles son, qué rol tienen y qué lugar ocupan? Los valores son la clave sobre la cual se construyen las políticas, ¿no? Un problema público uh, es, tiene al construir un problema público, lo que estás haciendo es construirlo desde unos valores. Por lo tanto, encuentras que eso es un problema porque es contradictorio con lo que tú piensas que debería ser. Ahí es donde nace el problema, ¿no? Esto debería ser así, pero no lo es. Si hay muchos que comparten ese diagnóstico, esto se va a convertir en un problema de carácter público, ¿no? Esto es manipulable, ¿no? Por lo tanto, depende de los valores que sean más hegemónicos en un cierto momento, el tipo de problemas variará, ¿no? Hay un autor americano que se llama Overton que habla, y si buscáis en Wikipedia la ventana de Overton, veréis que explica, ¿no? Cómo desde una determinada lógica estratégica tú puedes hacer que cosas que antes la gente pensaba que eran impensables pueden llegar a ser aceptables, ¿no? Es decir, si tú desde un partido como el UKIP en Gran Bretaña empiezas a decir que el gran problema de Gran Bretaña son los negros y los indios y toda la gente que ha venido a quitarnos el trabajo, etcétera, y empiezas a trabajar con lógicas racistas, de entrada la gente dirá que esto es increíble, cómo esta gente no, está loca y tal. Pero lo que están haciendo es obligarte a hablar de cosas que tú pensabas que ya no formaban parte de lo discutible, formaban parte de algo que no era discutible. Y entonces empiezas a entrar en un debate de agenda que al final hace que el Partido Conservador, como ve que esto genera mucho ruido, tenga que empezar a hablar de estas cosas. Con lo cual los partidos, digamos, en vez de conservador ponéis PP y en vez de UKIP ponéis Vox y veréis un poco ¿no? Es decir, empiezas a tener que hablar de cosas que pensabas que no tenías que hablar, ¿no? Por lo tanto, a partir de una determinada lógica de valores, tú puedes hacer que los discursos y los relatos empiecen a considerar que algo es problemático o no lo es, ¿no? Y por lo tanto, los valores son las gafas, ¿no? Las lentes con las cuales miramos la realidad, ¿no? Por lo tanto, si para ti no es un problema la desigualdad, pues eso evidentemente te está, ¿no? Google había empezado a trabajar con unos lentes, ¿no? Con realidad que tú te ponías esas lentes y ponías Google Maps y podías ir con tu auto por Los Ángeles, y si tú seleccionabas diciendo yo quiero pasar por barrios de Los Ángeles donde no vea desigualdad, y las lentes de Google te daba unos itinerarios en los cuales siempre veías gente feliz, ¿no? Y por lo tanto podías ir de un sitio a otro sin ver miseria, ¿no? Bueno, o sea, tú has conseguido, digamos, segmentar tu visión de la realidad, en este caso, más que esto ya es innegable,
para no ver determinados temas que forman parte, evidentemente, de la realidad, pero que tú intentas no verla y con lo cual, si no lo ves, o sea, si tú dices que un homeless, ¿no? Un sin techo, no es alguien que tenga un problema social, sino es alguien que no se ha esforzado demasiado, ¿no? Como decía Guardiola, ¿no? Si todos los catalanes nos levantáramos muy pronto y tal, todos seríamos ricos, ¿no? Bueno, hay gente que se levanta muy pronto y no es Guardiola, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, no es un problema solamente del esfuerzo individual, es un problema también de que unos empiezan a correr y a levantarse temprano con unas condiciones y otros se levantan temprano con otras condiciones. Y esa desigualdad es una desigualdad, es decir, no hay igualdad de oportunidades, ¿no? Sino que, porque hay una desigualdad de condiciones que permiten que ese aprovechamiento de las oportunidades. Si tú trabajas con la idea que hay una igualdad de condiciones y que todos partimos del mismo tema y que solamente dependemos de nuestro esfuerzo, para ti el valor, el elemento, digamos, disruptor de la desigualdad no existe. Tú has despolitizado la desigualdad, la has convertido en un problema individual, ¿no? La desigualdad existe porque la gente no se ha esforzado lo necesario. Esto lo decía John Locke en los inicios del Estado liberal, ¿no? O sea, no hay nada nuevo ahí, ¿no? Es una cosa muy tradicional. Por tanto, los valores son clave para poder construir determinadas políticas desde, ¿no? A partir de la consideración de que algo es un problema o no lo es. Muy bien, muy bien. Estoy mirando Pero también la gente la hora. no pregunta demasiado porque les hemos dejado aquí impactados. Pues sí, la verdad es que no estaba esperando eso. No hay demasiada actividad en el chat. Bueno, nada, No sé. esperemos que Podemos les seguir, haya... esperamos, sí. Estaba un poco preocupado también con la hora, viendo a ver, nos queda ya poco casi. tiempo ya. Sí, la tenemos, podemos dejar 5 minutos tenemos. No sé eso es. si queréis que yo haga un poco también un análisis de la situación en Barcelona. Nosotros ahora lo que estamos intentando es aprovechar la oportunidad también del COVID para intentar, digamos, avanzar en temas como sobre todo los temas de movilidad y de espacio público que nos preocupan mucho, intentando, digamos, también hay un debate, ¿no? Que esto puede ser útil, ¿no? Que es el debate sobre si en relación al COVID y a la crisis del COVID hemos de ser resilientes, ¿no? Hay gente que dice, no, estamos un poco poniéndonos a prueba y tenemos que ser resilientes, ¿no? Tenemos que lograr, ¿no? La palabra resistiré, ¿no? La canción resistiré, ¿no? Vamos a resistir. Y por lo tanto, vamos a superar esto, esto lo vamos a superar y volveremos a ser los de antes, ¿no? Claro, esto es una mirada muy conservadora, ¿no? O sea, hay el conflicto, hay el concepto distinto a resiliencia sería el de desigualdad, ¿no? Perdón, el de histéresis, ¿no? Cuando tú un determinado cuerpo metálico, esto es un concepto de física, lo acercas a una fuente, digamos, magnética, el acercamiento a esa fuente magnética puede convertir a ese trozo de hierro a partir de entonces en un imán, ¿no? Es decir, no es resiliente, o sea, porque no mantiene la misma situación que antes, sino que ha modificado el impacto que ha supuesto esa conexión, lo ha modificado para siempre. Entonces, ¿qué aspectos de en el caso de Barcelona, de nuestra forma de funcionar en la ciudad conviene que sean resilientes y cuáles, en cambio, podemos aprovechar ese contraste para generar dinámicas de cambio más estratégico, ¿no? Y esto lo tenemos en los temas, sobre todo, de movilidad. O sea, el 20% de los movimientos de la ciudad se hacen en coche, en auto privado, y en cambio el auto privado ocupa el 65% del espacio público, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema ahí, ¿no? Es decir, que una pequeña minoría de la ciudad ocupa una gran parte del espacio público, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora los bares y restaurantes nos piden aumentar las terrazas, podemos aumentarlas porque la gente prefiere estar fuera que dentro de los bares, podemos aumentar las terrazas en las aceras o ocupar espacios de aparcamiento de motos y autos. Entonces, ampliamos las terrazas, pero no en la acera.
sino en la parte que ocupaban los autos, ¿no? Ujú. Bueno, esto puede ser, digamos, algo, digamos, coyuntural o puede ser más estratégico, ¿no? Podemos cortar el tráfico para favorecer el paseo en las horas que se podía pasear o podemos intentar que esto dure más tiempo, ¿no? Es complicado, pero esta es un poco la idea de histéresis, ¿no? No de resiliencia, sino de aprovechar los cambios, ¿no? Muy bien. Tenemos, John, una última pregunta aquí, si te parece bien. Vale, La la tomamos y con respondo esto ya. rápidamente, sí, muy bien. Eso es ya vuelve un poco al tema de la gobernanza multinivel. Entonces la pregunta es, la gobernanza multinivel, ¿cómo se desarrolla con efectividad la definición conjunta del problema, ¿no? Ya un tema ya relativo al diseño de las políticas públicas. Sí, yo creo que es un elemento, es un concepto muy importante porque, digamos, la única manera de poder trabajar, lo que decía antes, la solución está en el problema, indicaba esto, ¿no? O sea, la única forma de trabajar bien y estratégicamente con una gobernanza en red es partir de una definición conjunta del problema. Y por lo tanto, entender que cuando decíamos, perdonad un momento. Sí. ¿Sí? Es que me están llamando constantemente el mismo número de teléfono y estaba intentando ver que no fuera una emergencia, pero ahora no resulta que tampoco me contestan. Bueno, entonces, nada, que te decía esto, ¿no? La definición conjunta de problema es algo muy importante en ese sentido. Sin esa definición conjunta es muy difícil que la gente... O sea, fijaos la diferencia entre hacer, y es una frase, si queréis, un poco así para acabar. Cuando os digan, vamos a hacer una reunión para coordinar, yo siempre digo, las reuniones de coordinación acostumbran a ser reuniones en las cuales constatamos que nuestros objetivos son diferentes. O sea, no se trata de coordinar, sino de actuar conjuntamente frente a un problema común, que es distinto. Es decir, quiere decir que el objetivo es el mismo y que las competencias, los recursos pueden ser distintos. Pero coordinarse quiere decir partir cada uno de sus propios objetivos, de sus propios recursos y ver en qué momento podemos encontrar algún espacio común. Es muy distinto, ¿no? La coordinación, la hipótesis de coordinación es la típica de querer alargar la solución. Bueno, vamos a ver si nos reunimos para coordinar. No, no es lo mismo reunirnos para coordinar que reunirnos para solventar, ¿no? Es decir, la coordinación es cada uno habla de lo suyo y se ve, ¿no? Yo creo que esa es, si queréis, de una manera así muy mnemotécnica, es una forma de entenderlo, ¿no? Muy bien, bueno. Muy bien, Joan. Pues listo, cerramos aquí, dejamos aquí por hoy. De acuerdo. Muchas gracias, Joan, antes de Nada. despedirnos. Gracias a vosotros. Espero que haya sido útil. Y gracias también a todos los que habéis participado, a todos los que habéis estado conectados. Recordad solo que el siguiente webinar será el miércoles que viene con Javier Larrañaga, donde se abordará el tema de la economía y la finanza que agertu aquí berría, ¿no? El rol de la economía y las finanzas en el escenario emergente. Muy bien. Pues muy bien. Muchas gracias, John. Eso es. Hasta luego. Estamos. Gracias. Hasta la próxima.